tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Réplica. Tema contingente sobre la mesa, la carrera docente. Para conversar al respecto estamos con el Ceremi de Educación, don Sergio Camus, bienvenido. Y también con la presidenta regional del Colegio de Profesores, Olimpia Riveros. Hola, ¿qué tal? Bueno, partamos por usted, señor Olimpia. ¿Qué le parece a modo general el proyecto presentado por el gobierno? A modo general y a modo particular, el magisterio, y no solo yo, ha considerado que es un proyecto que no representa los intereses que hemos estado señalando en una mesa técnica durante largo tiempo con el ministerio a nivel central, voy a decir, para no pelear con el Ceremi regional. Pero efectivamente no nos representa un proyecto que está enmarcado en lógicas que pensábamos que ya no aparecerían más en los nuevos proyectos de ley de la reforma educacional del actual gobierno, y por lo tanto no es un buen proyecto, es un proyecto que no apunta a los cambios estructurales, a los cambios de paradigma en educación que nosotros aspiramos. Ceremi, la última encuesta desarrollada por el Colegio de Profesores arrojó cerca de un 90% de rechazo al proyecto. ¿A qué condiciona esto? ¿Por qué piensa que ocurre esto? Nosotros creemos que el proyecto de ley que ha ingresado a la tramitación legislativa es un proyecto de ley que recoge parte importante de las aspiraciones del magisterio chileno. Creemos que efectivamente se hace cargo de una parte importante de los principales cuestionamientos que ha hecho en el tiempo la sociedad chilena en torno a la educación. Creemos que parte de esa falta de discusión o la falta del análisis concienzudo de este documento por todos los profesores del país, no solo por las dirigencias, ha llevado a este rechazo. Huelga decir, cierto, que también este rechazo afectó en la región del Biobío al propio proyecto del Colegio de Profesores, que también fue rechazado en la región, lo cual nos indica que efectivamente la discusión en torno a la temática debe superar la etapa dirigencial y debemos ser capaces de profundizarla con los docentes en los respectivos establecimientos educacionales. Señor Olimpia, ¿qué entonces con el rechazo también mostrado por los profesores al proyecto del colegio? Que hay un poco de política de por medio, que hay un poco de quizás radicalización por parte de alguna parte del magisterio en la región. A ver, todo enfoque, todo pensamiento tiene un trasfondo político con mayúscula, no estamos hablando de política partidaria, y efectivamente la educación y los profesores tienen la obligación, tenemos la obligación de tener una mirada política, porque estamos atentos a las políticas educacionales que los gobiernos respectivos, este u otro, determinen, de manera que hay todavía algún segmento del magisterio que se asusta con la palabra política. Yo creo que es absolutamente legítimo emplearla. Pero disentimos profundamente con la versión que nos da el Ceremi respecto de que sí recoge demandas del profesorado, no las recoge. Y lo que pasa es que el proyecto del colegio en su momento, que ya tiene más de 10 años de elaboración y de discusión, de debate, de consultas, de conferencias, de publicaciones, etcétera, etcétera, obedecía a un momento en que los cambios no parecían posibles. La concertación y la derecha fueron remodelando cada vez más las políticas neoliberales, haciéndolas más perfectas, y vale decir, fueron cercando al profesorado en un ámbito laboral muy incómodo. Nosotros hemos perdido la autonomía profesional. Nosotros estamos prácticamente precarizados, tanto más precarizados que cualquier otro tipo de trabajador. Y entonces en ese proyecto del Colegio de Profesores efectivamente en su momento tuvo plena vigencia. Pero a nivel nacional el proyecto está aprobado, es esta región, así que tú tienes razón en cuanto que aquí hay una cierta radicalidad. Es así, pero una radicalidad que no es antojadiza, es una radicalidad que tiene que ver justamente con el trabajo que se ha hecho desde la dirigencia de mantener informados a los profesores. Como hay un cierto hábito de participación, hay un cierto hábito de debate, y hay un espíritu crítico bastante exacerbado, eso es así, se determina entonces que se rechaza el proyecto, que consideramos que no representa nuestras demandas, y también en esta región se rechaza el proyecto del colegio, pero no ocurre así en las otras regiones que sí se respalda, aunque es un margen también menor, hay que reconocerlo. Entonces, nosotros pensamos que, si bien pudiera darse una lectura tremendista a este rechazo, la verdad es que no le tenemos temor a que se empiece todo de nuevo si es necesario, o que empecemos a mirar
con miradas más de largo plazo, con miradas, porque aquí hay que construir una función docente, un modo de hacer la docencia, en que los profesores efectivamente se puedan sentir realizados en su trabajo, y eso es un elemento muy importante. Hoy día hay una carga tremenda de agobio, de frustración, que al parecer en el proyecto actual se mantiene. Vamos a profundizar luego en esos temas, básicamente entrar en el proyecto en sí, pero antes quería preguntarle, Seremi, ¿cree que los profesores se adelantaron con llamar a movilización cuando aún no hay modificaciones al proyecto que se envió? Cuando aún prácticamente no hay discusión dentro de la Cámara. Efectivamente, nosotros hemos sostenido desde el gobierno que esta movilización nos parece injustificada, nos parece efectivamente que no se condice con el grado de avance en las conversaciones y en el cumplimiento que ha demostrado este gobierno en los temas que hemos abordado con el Colegio de Profesores. Hemos iniciado una conversación de abril del año 2014 en los temas que constituían la denominada agenda corta, y desde octubre hasta octubre de 2014 a abril de 2015 en torno al tema del proyecto de carrera profesional docente. Hemos demostrado que efectivamente lo que hemos avanzado en la construcción en conjunto con el Colegio de Profesores ha ido teniendo expresiones patentes, tal como lo ha sido la ley de titularidad, la ley de incentivo al retiro, las comisiones de agobio laboral y de deuda previsional, que han arrojado resultados, si bien uno puede compartir que no del todo satisfactorio, el 100% de las demandas han sido solucionadas o puestas sobre el tapete. Evidentemente hay una demostración clara del compromiso por avanzar en la temática que afecta a los profesores de nuestro país. Y en especial en torno a la construcción de la carrera profesional docente o de este sistema de desarrollo profesional, ha existido la voluntad, el compromiso no solo de escuchar, sino también de implementar muchas de las demandas del magisterio en torno a este proyecto de ley. Indudablemente las diferencias persisten, hay miradas distintas, pero el propio Colegio de Profesores advierte en su propia página web, ¿cierto?, 19 puntos de coincidencia en el proyecto de ley que ha sido ingresado por las principales aspiraciones del magisterio, 7 aspectos en que hay diferencias o distintas miradas y 5 puntos en los que no hay coincidencia. Es decir, es un proyecto de ley que, si uno lo mira en perspectiva, claramente tiene más puntos de encuentro que de desencuentro. Y para eso, para avanzar, digamos, la solución de estos aspectos de desencuentro, de diferencia, está obviamente el trámite legislativo al cual ha ingresado este proyecto de ley, que permite generar los espacios de discusión para enriquecerlo, para modificarlo, para enmendarlo, para lograr que efectivamente signifique lo que al gobierno en el fondo le interesa a este proyecto de ley, que efectivamente se constituye en un instrumento que garantice la acción permanente del Estado en apoyo de sus profesores y profesoras, que garantice que efectivamente el Estado se haga cargo del perfeccionamiento, se haga cargo de estructurar una carrera que respete el desempeño y la trayectoria pedagógica, y que permita que efectivamente docentes tengan un reconocimiento dentro de la sociedad de manera importante. Señora Limpia, si hubo diálogo, ¿qué pasó en el camino? Porque ahora se rechaza. Yo creo que no hay que mezclar los elementos de la agenda corta con el proyecto de carrera profesional docente. También todo el debate de agenda corta fue bastante conflictivo, porque ese diálogo del cual se habla fue un diálogo de sordos. Nosotros habíamos planteado un proceso rápido, por eso le pusimos agenda corta. Eran unos temas que había que resolver con mucha facilidad y el gobierno tenía las herramientas a su alcance para hacerlo, y no lo hizo, y postergó las respuestas hasta llevarnos a unas paralizaciones que incluso no había unanimidad en el gremio sobre ellas, y se resolvió casi al final de año, lamentablemente, lo cual nosotros entendemos perfectamente. La ciudadanía, los padres y apoderados se sienten afectados, y nosotros somos bastante preocupados por ese aspecto. Pero el proyecto de carrera profesional docente creo que siguió un curso equivocado. Nosotros tenemos las actas, las conversaciones que se dieron durante largo tiempo, efectivamente, y el error que creemos que es lo que está influyendo en el enfoque es que esta comisión de parte del Ministerio, bueno, por un lado tiene los mismos personeros que tuvo en el primer gobierno de la señora Bachelet. En el periodo anterior hubo una comisión de carrera, arribó algunos criterios generales conjuntos,
Y se partió de eso. Y yo creo que eso es un error de partida, porque las condiciones objetivas hoy día políticamente son distintas y permiten aspirar a más, por un lado. Por otro lado, había que concordar algunos puntos previos. Nosotros dijimos, como era un proceso de conversaciones, negociación, había que primero resolver cuestiones urgentes del profesorado. ¿Y cuáles eran esos? Había que derogar la ley 20.501. Nosotros la llamamos ley Lavín para claridad del público. Surgió en esa época. Y es una ley que empodera a los directores de los establecimientos educacionales municipalizados para poder despedir hasta el 5% de su personal y para formar sus equipos directivos de confianza. Y ese elemento de confianza, que es un elemento subjetivo, se ha transformado en una aberrante relación laboral en los establecimientos educacionales. La mayoría, la inmensa mayoría de los directores, salvo honrosas excepciones, han utilizado esas facultades de manera arbitraria, otorgándose, como el conjunto de disposiciones les facultan, características de gerente y no de líderes pedagógicos. Entonces hay un clima laboral perverso que se instaló a partir de esa ley y que viene a ser la sumatoria de muchos otros agobios laborales que sufren los docentes, que son propios de la profesión, como es el recargo de trabajo, el número de horas que se trabajan en la casa, fuera del contrato laboral, el poco tiempo para trabajo en equipo, en fin, nosotros tenemos una larga lista de demandas, pero un punto previo a concordar era este de la derogación de la 20.501. No ocurrió, y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque se nos presenta no necesariamente un proyecto de ley, se nos presentan modificaciones al estatuto docente, que es un enfoque distinto. Nosotros esperábamos un proyecto de ley que fuera complementario del estatuto docente y una revisión exhaustiva y profunda, seria, responsable del proceso de evaluación docente. Y eso tampoco se da. Entonces, tenemos un tema de fondo y un tema de forma. Nosotros no podemos estar contentos con un proyecto que introduce elementos que en el fondo lo que están haciendo es invalidar el título de los docentes. Porque a ningún otro profesional se le pide que cada cierto tiempo acredite que efectivamente tiene los conocimientos disciplinares y tiene la evaluación docente para poder pasar al otro tramo que le significaría un mejoramiento salarial. Eso es inaceptable, eso es precarización, es mayor precarización, es mayor agobio laboral. Y como la evaluación docente sigue todavía en una nebulosa, y aquí tengo que aclarar, muchos creen que los profesores se resisten a la evaluación, eso no es así. Ya hace más de 10 años, 12 años si no me equivoco, que la evaluación docente se impuso como ley y los profesores la acatan y la cumplen, y si no la cumplen son despedidos. Por lo tanto, aquí no hay un proceso de rechazo a evaluarse, lo que hay es un rechazo al actual sistema de evaluación docente que se enmarca a nuestro juicio en las leyes de mercado, que es otra de las críticas que hacemos al proyecto que se nos presenta. Señor Olimpia, voy a tener que interrumpirla, Seremi, y le dejo pensando en la respuesta de esta... Perfecto. Interrogantes, digamos, porque nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en Réplica. Ya estamos de vuelta aquí en Réplica conversando sobre el proyecto de carrera docente. Bueno, Seremi, la señora Olimpia comenzó a profundizar un poco en los puntos de conflicto. Partamos por el tema de la competitividad, que es una de las principales. ¿Por qué ellos fundamentan que este proyecto fomenta más que el trabajo en equipo la competitividad dentro del profesorado? Perfecto, Christopher. Voy de inmediato a tu consulta, pero voy a abordar dos temas primero. Mire, efectivamente esta discusión en torno a una transformación del sistema educacional que ha llevado a entender la educación hoy día como un derecho y por tanto una obligación del Estado garantizar oportunidades, igualdad de oportunidades, claramente no ha sido una discusión baladí. Hemos pasado de una apreciación de la sociedad de la educación como un bien de consumo a entender y a transitar el camino de la educación como un derecho. Esta transformación, lo dijimos desde un comienzo, implicaba la modificación de un complejo conjunto de leyes que regulan diversos aspectos del sistema educacional.
Lo que estamos presentando hoy día, o lo que estamos discutiendo hoy día, que es un sistema de desarrollo profesional docente, se hace cargo de un elemento central, como es la relación que el Estado tiene que tener con maestros y maestras, y cuál es el nivel de apoyo que el Estado va dando a esa carrera que los profesores desarrollan. Y junto con ello hemos señalado que con posterioridad a este proyecto de ley, y es parte de las conversaciones de la mesa técnica, debiesen abordarse otros aspectos, como específicamente el que menciona doña Olimpia, referente a la ley 20.501, que efectivamente el planteamiento va en la línea de que lo que debemos discutir y elaborar es una ley que establezca efectivamente la función directiva de manera regulada dentro del conjunto de los establecimientos escolares que reciban subvención del Estado. Y eso justamente implica una transformación de la ley Lavín que ella hace mención bajo la lógica que inspira esta transformación del sistema educacional. Asimismo, en materia de evaluación docente, se le ha señalado al Colegio de Profesores que debe conformarse una comisión técnica integrada por el Colegio de Profesores, Ministerio de Educación, que permita revisar la aplicación de este mecanismo de evaluación del desempeño profesional, de modo tal que efectivamente esté acorde con las exigencias que la sociedad hoy día nos exige en materia de calidad, y que permita también que el Ministerio de Educación, a través del CPIP, que para este efecto se propone que se desconcentre, creando por tanto inicialmente durante el año 2015 a lo menos 20 centros provinciales, que permita, ¿cierto?, apoyar de manera directa el desempeño de los profesores en materia deficitaria. Lo cual da cuenta que efectivamente no es que haya quedado olvidado y no esté contemplado en la discusión, sino que su concreción implica un tiempo más allá del que hoy día estamos discutiendo en torno a la carrera profesional docente. Respecto a la crítica que se hace de que el conjunto de esta normativa que ha sido puesto en conocimiento de la ciudadanía y ha sido sometida a la discusión se inspira en una lógica neoliberal, una lógica de competencia, una lógica de mercado, nos parece que es un discurso absolutamente sobre ideologizado, que no es un discurso que dé cuenta de la realidad del conjunto de acciones y de modificaciones que el Ministerio ha implementado a través de estos cuerpos legales. Por el contrario, nosotros hemos puesto especial énfasis en la necesidad de cambiar los conceptos de competencia dentro del sistema escolar por la lógica de colaboración. Hemos insistido bajo la misma óptica que efectivamente no debe existir un ranking de establecimientos educacionales, no porque queramos ocultar resultados, sino porque el instrumento fue diseñado para la mejora de cada establecimiento educacional, no para establecer una competencia. Luego entonces el trabajo en red, el trabajo colaborativo de profesores y cuerpos directivos que estamos impulsando desde la línea ministerial va precisamente en la lógica inversa, de establecer, ¿cierto?, una visión distinta del sistema educacional. Cuando hemos señalado que este sistema profesional docente contempla la posibilidad de diseñar una carrera que tenga tramos o que tenga escalones a los cuales los profesores van a ir ascendiendo a medida que su desempeño profesional vaya siendo coincidente con las exigencias de cada uno de estos tramos, estamos señalando que efectivamente ese desempeño profesional dice relación con el desempeño del profesor en un contexto, no de manera aislada. Y por eso la necesidad de verificar, ¿cierto?, cuáles son los niveles de avance en los desafíos pedagógicos que cada maestro va teniendo. Y cuando se habla de que se va a aplicar junto con la evaluación docente, que tendrá que ser modificada, que tendrá que ser reestructurada bajo esta lógica, una prueba de conocimientos disciplinar y pedagógico, lo que estamos indicando es que lo que se va a medir con esa instancia es ver efectivamente cuánto el profesor sabe de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. No tiene otra implicancia. Evidentemente eso es producto de un desempeño y un crecimiento del profesor por sí mismo, pero el profesor no crece ni avanza en su desarrollo pedagógico aislado en su sala de clase. Para eso necesita el trabajo colaborativo con sus pares, por eso la necesidad de aumentar la distribución horaria, ¿cierto?, avanzando hacia lo que se ha propuesto como lo posible en este periodo, avanzar un 65% de horas lectivas, a veces un 35 horas no lectivas, para justamente generar espacios dentro del establecimiento educacional que permitan el trabajo colaborativo y el crecimiento profesional de los profesores y profesoras. Creemos que efectivamente el enfoque que hemos dado del Ministerio de Educación a este proyecto de ley está alejadísimo del discurso esbozado por el Colegio de Profesores y no guarda relación con el ideario político, ¿cierto?, que tiene el gobierno que encabeza la presidenta Bachelet tampoco. Sí, efectivamente, y es lamentable que suceda eso, que estamos a una distancia sideral en las posiciones, porque
El magisterio no está arbitrariamente rechazando este proyecto, el magisterio está informado y está expresando toda su insatisfacción que tiene hoy día en el ejercicio de su profesión. Y además tenemos urgencias. Entonces, cuando se nos dice que se va a revisar la evaluación, que se va a arreglar esto, que se va a arreglar lo otro después, en un conjunto de diseños que desconocemos, todo lo que es desconocimiento genera incertidumbre y genera rechazo. Y eso ha sido una pésima política del actual Ministerio de Educación y de este gobierno, porque hay que recordar que se nos ha invitado a dialogar permanentemente y nosotros hemos estado participando en los diálogos, hemos entregado nuestras propuestas y lamentablemente estos diálogos no han sido vinculantes, entonces el proyecto no recoge lo que se ha expresado reiteradas veces. Y realmente es lamentable porque si bien ahora hay las posibilidades de los cambios, pudiera ser que se las están farreando y eso nosotros no queremos. Nosotros no quisiéramos que se nos confunda con una oposición que no quiere que nada cambie. Todo ¿Por qué se habla de competitividad? Por el sistema de evaluación docente, porque es individual. No se ve el trabajo colaborativo. ¿Dónde dice, en qué parte del proyecto dice que se privilegiará los consejos de profesores, los consejos escolares democratizados, el rol de los directivos? ¿Por qué se dejó fuera de la carrera docente? Me reuní con directores de colegios hace pocos días atrás y me decían, pero si nosotros somos docentes, qué bueno que se acuerdan que son docentes ahora, pero no estamos considerados aquí en la carrera. También se esperaba. Entonces hay expectativas muy altas que no se cumplieron. Y la gradualidad que se nos señala es muy insuficiente para mejorar la calidad de la educación. Hoy día, ahora ya urgentemente, se necesita este tiempo, este espacio para que los profesores puedan trabajar, diseñar estrategias de aprendizaje y mejorar efectivamente la llamada calidad de la educación, que es un término que no nos gusta, pero que ya está instalado, porque hay distintas calidades, ¿no? Hoy día los profesores tienen que planificar. Existió una comisión que trabajó sobre el agobio laboral, donde se dice que no es obligatorio la planificación día a día, porque el tiempo que el profesor gasta, la profesora, somos 73% mujeres, y un elemento que nunca se considera, la profesora gasta su tiempo de vida familiar en planificar y llenar un montón de papeles inútiles que muchas veces nadie revisa, pero que tiene que dar cumplimiento a esa exigencia. Y las planificaciones pueden ser perfectamente trimestrales, semestrales. Bueno, lo que esa comisión resolvió es tremendamente insuficiente, porque basta que un jefe de UTP o un jefe de DAEM insista en que quiere planificaciones diarias y ahí va a estar exigiendo trabajo a profesores que no descansan, que no tienen tiempo familiar y que además tienen que seguir pagando su perfeccionamiento. Y aquí me detengo en el tema del perfeccionamiento. Como tenemos un Ministerio de Educación tan reducido en sus funciones y nosotros queremos reforzamiento del rol del Estado, pensábamos que fortalecer al CPIP al menos, que es el Centro de Perfeccionamiento e Investigación de las Políticas Educativas, fortalecerlo desde la perspectiva del Ministerio era un elemento de carácter estatal que nosotros estamos reclamando. Se dice sí, se va a descentralizar y va a estar el CPIP en las regiones, pero va a licitar en el mercado los cursos de perfeccionamiento, entonces quedamos en lo mismo. Los profesores han sido víctimas durante largos años de perfeccionamientos absurdos, de perfeccionamientos que son parte de los negociados que algunas instituciones, universidades u otros hacen con los distintos municipios y no apuntan al mejoramiento de la capacitación de los docentes, para decirlo de alguna manera. Obvio que todo el mundo tiene que perfeccionarse, nosotros estamos llanos a eso, pero no un perfeccionamiento de mala calidad. ¿Cuántas veces hemos recibido de los docentes expresiones como tuvimos que ir al curso tal y el profesor no tenía idea, nosotros le tuvimos que enseñar? Y son negociados. Por eso que hablamos de estas políticas de mercado que están todavía introducidas acá, cuando se habla de las licitaciones que el CPIP hará, así como se habla del portafolio, porque hay una cantidad de recursos, tal vez el Ceremi pudiera aclararnos, ¿no?, cuánto recursos se invierten en una evaluación docente por años de años que no ha servido para lo que se apunta. No es formativa, no mejora los rendimientos que tanto interesan en el sistema neoliberal. En educación no todo es medible, se trabaja con seres humanos. A nuestro juicio se mantiene una mirada deshumanizada de un proceso educativo, donde no hay suficiente preocupación por el rol del docente respecto de más allá de la instrucción de los conocimientos. Cuando pone énfasis en los conocimientos, en la prueba disciplinar,
nos está diciendo que está manteniendo los mismos criterios de antes. Y no está diciendo que nos vamos a preparar para tener tiempo para conocer realmente al alumno, para conocer su historial de salud, su vida cultural, su entorno, de dónde viene, su familia, entrevistar alguna vez a la mamá, al papá. Hoy día el profesor no tiene tiempo para eso. Antes de profundizar en esto último, quedé con el tema de la capacitación. ¿Qué piensa de lo que dice la señora? Mire, la capacitación que se ha planificado el Ministerio de Educación dice relación, capacitación, perfeccionamiento, dice relación justamente con hacerse cargo de un elemento central hoy día que ha contribuido a distorsionar, ¿cierto?, el sistema de perfeccionamiento. Hasta hoy el perfeccionamiento es mirado por los maestros y maestras como una alternativa, en su mayoría como una alternativa que le permite mejorar su remuneración. No necesariamente que aporte al desempeño en el aula o que no necesariamente aporte al desempeño específico que requiere el establecimiento educacional en que este trabaja o se desempeña. Por eso que se ha propuesto que efectivamente sea el CPIP que a través de la desconcentración de este organismo central santiaguino, ¿cierto?, se desconcentre por las distintas regiones del país, inicialmente un número de 20 establecimientos, que permita que efectivamente las necesidades de perfeccionamiento y capacitación sean posibles pesquisar desde las regiones y sean posibles guiar hacia aquello que efectivamente permita la mejora del profesor, pero específicamente la mejora del espacio educativo en que se desenvuelve. Para ello se ha garantizado desde el Ministerio de Educación, a través del proyecto de ley, que efectivamente este debe ser de costo del Estado y debe establecer un sistema que permita que todos los profesores tengan la oportunidad y el derecho a acceder a capacitación y perfeccionamiento durante su vida laboral, de acuerdo a los requerimientos que evidencien en el transcurso de su carrera profesional. Perfecto. Ahora, Seremi, lo interrumpo nuevamente, volvemos, vamos a una nueva pausa, y ya seguimos aquí en réplica. Bueno. Ya estamos de vuelta aquí en réplica, muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Señor Olimpia, quedo con ganas de replicar las palabras del Seremi en respecto a la capacitación. Cuando se dice que todos los profesores tendrán acceso a un perfeccionamiento descentralizado, no es lo que está en el proyecto, no habla de todos los profesores. Y además señala que para poder optar a un beneficio de perfeccionamiento va a tener que estar visado por el director, ese mismo director que estamos objetando en su procedimiento por la 20.501. Entonces, se sigue en la misma lógica de la competitividad y lo que es más grave, en la lógica de la desconfianza, porque cuando se dice que los profesores se perfeccionan solo para tener mejor renta, la verdad es que ese es un elemento, pero no es el elemento central. El profesorado se perfecciona porque sí quiere hacer las cosas bien. Entonces, desconfiar hasta ese extremo, decimos nosotros aquí no hay confianza en los profesores, se mantienen las políticas de control sobre el perfeccionamiento, quién lo va a hacer, quién no, la que es de confianza, la que le es más simpática, la que es menos conflictiva, la que no tiene espíritu crítico y le dice sí señor director, como usted diga señor director, porque hay que pensar que estamos en un contexto de educación municipalizada y eso lo estamos obviando acá. Y agrego un elemento súper importante. Nosotros planteamos siempre, desde largo tiempo, que queremos una carrera universal. ¿Qué significa eso? Que todos los profesores del país que trabajen en establecimientos, sean municipalizados o particulares subvencionados, pero que están recibiendo subvención del Estado, dinero del Estado, tienen que estar regidos bajo una misma norma. Y este proyecto de ley no hace eso. Mantiene la segregación entre unos en el estatuto docente y otros en el Código del Trabajo. Y eso nos parece altamente injusto porque los profesores hoy día no eligen dónde trabajar, sino que optan donde hay un cupo. Además que, bueno, nos vamos a referir después a los concursos y a la falta de transparencia y al clientelismo que se hace en el mundo municipalizado. En este caso se topan dos partes de la reforma, la carrera docente y también el tema de la selección y el fin del copago. ¿Qué pasa ahí? A ver, antes de responderte directamente, señalar, mire que efectivamente aquí hay un tema central. Cuando nosotros hemos señalado que lo que nos interesa es el trabajo colaborativo y potenciar el trabajo de las comunidades educativas, estamos señalando que estas comunidades educativas la componen todos los agentes de un sistema educacional.
No los profesores por un lado, no los cuerpos directivos por otro, no los asistentes de educación, no los padres apoderados, no los alumnos. Por eso es que en la Comisión de Acoyo Laboral se hace especial énfasis, a raíz de lo que señalaba Olimpia, respecto de del mecanismo de planificación. Esto por ley está entregado, adivine usted quién, nada más y nada menos que al Consejo de Profesores. Por ley, el Consejo de Profesores de cada establecimiento educacional es quien debe decidir qué tipo de planificación aplica en el establecimiento educacional. El Ministerio de Educación ha señalado a raíz de esta Comisión de Agobio que efectivamente quien tiene la misión de realizar esta acción de decisión pedagógica es el Consejo de Profesores de cada establecimiento educacional. Por ello es que la Comisión de Agobio ha propuesto que debe existir a lo menos una planificación por unidad de aprendizaje, a lo menos. ¿Eh? Pero claramente es el Consejo de Profesores quien debe decir. Ahora, frente a la pregunta o a la inquietud, bueno, el Consejo de Profesores va a decir, pero ¿cómo? Si tengo un director que me manda y que me dispone. Bueno, precisamente por eso hemos señalado, ¿cierto?, que en este trayecto de transformaciones debe necesariamente existir una ley especial que reglamente la función directiva, de manera específica, que establezca las limitaciones, establezca sus obligaciones, establezca efectivamente de qué manera debe establecer su condición de conductor, su condición de líder de una comunidad educativa y cómo ese liderazgo debe también corresponder, ¿cierto?, con el liderazgo pedagógico de los profesores y el resto de los integrantes de la comunidad educativa. Claro, pero eso no está dicho en el texto. Lo que estamos señalando, yo creo que aquí lo que efectivamente hay coincidencia, creo yo, con el profesor en términos de que la transformación tiene que realizarse y tiene que ir en la dirección de establecer la mejora continua de el empoderamiento de los distintos actores de la comunidad educativa. Tal vez, yo creo que efectivamente ahí hemos pecado de no mostrar el diseño completo. Exactamente. De no mostrar el diseño completo. Es decir, mire, este es el itinerario que tenemos para avanzar, que no se va a cumplir todo el 2015 y el 2016. Va a tener tiempo de aplicación y discusión. Ya ve usted lo que nos ha costado en la discusión, ¿cierto?, avanzar en los temas de establecimiento de la educación como un derecho. Respecto a lo que tú me preguntabas, digamos, los otros aspectos, vital en este proceso de transformación ha sido la ley la aprobación de la ley de inclusión, que efectivamente luego de una larga tramitación y un cuestionamiento por sectores de la Alianza a través de este mecanismo constitucional, que uno podrá compartir o no, pero es un mecanismo constitucional de la impugnación ante el tribunal, ¿cierto?, finalmente ha visto la luz y ha permitido efectivamente establecer las bases que van a permitir la transformación de la educación chilena y establecer efectivamente la educación como un derecho y por tanto una obligación del Estado. La eliminación de la triada selección, financiamiento compartido y lucro claramente constituían elementos que permitían la visión neoliberal dentro de la educación, que permitían efectivamente el establecimiento de la educación como un bien de consumo y que permitía efectivamente la competencia como elemento central y la instalación de semáforos en los establecimientos educacionales como lo se pretendió de un tiempo atrás, que claramente no se condice con las necesidades de una educación de calidad y con una educación que lo que busque sea ofrecer posibilidades de desarrollo al conjunto de los ciudadanos con igualdad de oportunidades de base. ¿Seremi cree que se apresuraron entonces al presentar el proyecto tal y como está? ¿Cuál? ¿El de carrera docente? Nosotros creemos que no, nosotros creemos que efectivamente este proyecto de ley hoy día ha recogido el máximo de síntesis que pueda existir entre el Ejecutivo y el Colegio de Profesores, y que hoy día lo que debemos generar es un proceso de debate y de mejora a través del trabajo legislativo, a través del trabajo de parlamentarios y parlamentarias, que permite efectivamente recoger las inquietudes, aspiraciones del magisterio o de otros actores sociales que permitan enriquecer, que permitan robustecer, que permitan en definitiva tener un proyecto de ley que sea sentido y asimilado por los profesores como el instrumento que les permita la mejora continua en su desempeño profesional. Perfecto. Porque efectivamente sin profesores no hay reforma. O sea, podrán legislar lo que quieran, pero si no hay, si no se logra la convicción de los docentes de que lo que se está haciendo es efectivamente beneficioso para el ejercicio de la docencia y por lo tanto para el mejor desempeño frente a nuestros niños, no va a prosperar. Aquí lo único bueno que ha ocurrido es que el gobierno ha transparentado sus criterios, es lo que nosotros valoramos. Pero como esos criterios no los compartimos, se requiere entonces un rediseño. Nosotros estamos hablando de un rediseño de un proyecto que efectivamente ponga los énfasis en el trabajo colaborativo, en la disminución del número de alumnos por curso, que si bien es cierto en el sector municipalizado hoy día no es un drama porque la disminución ha sido brutal, cierto, el traspaso al particular subvencionado,
pero que en el sector particular subvencionado sí están los 45, 46, a veces hasta 50 alumnos en un aula, y eso es aberrante, y eso es poco humano. Entonces, mejorar la calidad de la educación necesariamente pasa por tiempo docente, laboral, para trabajo en equipo, insisto, para conocimiento de la realidad, disminución del número de alumnos por curso, para el diseño. Pero también hay que señalar otros elementos que son gruesos, de grueso calibre. Como colegio dijimos, la carrera profesional docente tiene que garantizarnos cómo se ingresa al servicio, cómo se desarrolla el profesor en su desempeño en toda su vida laboral y cómo el tema de las escalas, ¿no? Y cómo sale del sistema. O sea, los tres grandes momentos de la vida de un trabajador de la educación, en particular de un docente. ¿Y qué ocurre? Y ahí tenemos un problema serio. Se invalida el título. Si tú eres un profesor joven, acabas de recibir tu título, a nuestro juicio basta tener el título, postular a un concurso, ganar el concurso universal para todo el país, donde puedas postular, y ya, estás adentro del sistema y estás en la carrera. Está el tema del tutor. Entonces pusieron... Mentor. Pero desgraciadamente, no solo eso. A este profesor joven titulado lo toman a contrata. Figura que hemos rechazado categóricamente. El profesorado debe tener plena estabilidad laboral, porque eso permite la proyección del trabajo con la comunidad, con los niños, con los padres y apoderados. La contratación del profesor, porque todavía queda mucho, a pesar de la titularidad, ¿cierto? Muchos municipios exceden el 20% al cual tienen derecho. Y por lo tanto, no entendemos cómo se pone en esta ley de nuevo la figura de un profesor a contrata. Perfecto. Pero espérate, si terminó a contrata y le ponen el mentor dentro de la inducción. Eso quería llegar, al tema del mentor. Y después ¿Por qué de se la hace inducción necesario lo un evalúan? mentor para un profesor que ya está titulado, Seremi? A ver, señalar que efectivamente la carrera, el sistema de desarrollo profesional docente que se ha propuesto recogiendo la inquietud del Colegio de Profesores es efectivamente una carrera profesional de carácter universal, a la cual están adscritos tanto profesores del sector municipal hoy día como también el sector particular subvencionado. Los tiempos de incorporación son distintos debido a otros factores. Respecto de la trayectoria o de qué manera, ¿cierto?, los profesores se incorporan a este sistema escalar. En ningún minuto existe una invalidación del título. De hecho, expresamente el proyecto de ley que señala que basta para ingresar al sistema profesional o para ser profesor y poder ejercer su profesión, el tener el título profesional. Lo que se ha señalado es que efectivamente aquellos profesores dentro del sistema de diseño de ingreso al sistema escalar de carrera tienen la posibilidad de, durante el primer año de su incorporación, de manera voluntaria, no es obligatorio, solicitar la asesoría de un mentor, que durante 6 horas no lectivas semanales los acompañe en su proceso de instalación administrativa dentro del establecimiento educacional, y que al cabo del segundo año efectivamente estos pudiesen someterse a la evaluación docente y a la certificación o prueba de conocimiento disciplinario y ingresar al primer tramo de la carrera, tramo inicial. Ellos recogiendo las experiencias internacionales que efectivamente indican que la instalación de los profesores jóvenes en la etapa temprana, una buena instalación administrativa, una buena instalación en el espacio educativo que va a ejercer, le permite no solo mejor desempeño, sino que efectivamente augura una permanencia dentro del sistema educacional. Hoy en día uno de los elementos graves dentro de la profesión docente es que muchos docentes que ingresan a ella a corto andar, 4 o 5 años hacen abandono del sistema educacional, porque el nivel de remuneraciones o el nivel de desarrollo profesional de estrés no les acompaña. Efectivamente no es la retribución, ¿cierto?, de sus desvelos, de su esfuerzo de manera directa. Luego entonces esta posibilidad que es de carácter, insisto, voluntaria, aquel profesor joven que no quiera tener mentor, nadie lo va a obligar a tener, ¿cierto?, sino que va a tener que desempeñar su primer periodo bajo las normas generales y someterse a la evaluación para subir luego al escalón siguiente e iniciar la carrera profesional tal como está estructurada. Con respecto al tema de la contrata, efectivamente se ha sostenido que en esta etapa inicial, ¿cierto?, los profesores debiesen estar, es la propuesta,
nadie dice que no tenga modificación. La propuesta es que efectivamente estén vinculados a través del régimen contractual de Acontrata, para luego de postular, ¿cierto?, al sistema o a la acreditación del primer tramo, efectivamente puedan quedar bajo la condición, ¿cierto?, de indefinido. Perfecto, nos acercamos rápidamente al final del programa y no quisiera que nos fuéramos sin tocar el tema de la carrera de pedagogía. ¿Qué pasa en ese punto según ustedes, los profesores? Precisamente por qué somos tan críticos de todo ese procedimiento que se hace de profesor nuevo, Nobel, como les llaman, con inducción, con mentor, con evaluación, con concurso para recién ingresar a la carrera. Y por eso nosotros lo interpretamos como la invalidación del título. Y lo que están haciendo es al revés, deberían preocuparse de la formación inicial docente. Efectivamente, hay un déficit, hay una cantidad enorme de instituciones que forman docentes hoy día, hay una sobreproducción de docentes hoy día, y por lo tanto ahí hay un entramado que corregir. Y entonces no hay una malla curricular común, la formación docente no tiene, a nuestro juicio, lo que debería tener, prácticas tempranas, que al segundo año el estudiante ya esté conociendo la realidad. Si hubiera una escuela democratizada, con directores líderes pedagógicos, con consejos de profesores empoderados, no muertos de miedo que los puedan echar porque están a contrata o precarios, con consejos escolares con participación de la comunidad, padres apoderados, estudiantes, etcétera, etcétera, la inducción es innecesaria. Pero hoy día es un negocito, porque hay instituciones que están formando mentores y que va a ser entonces un nuevo titulito, un nuevo papelito, porque valen mucho más los papeles que las capacidades hoy día. Y eso lo vemos, nosotros somos críticos de lo que ha sido la alta dirección pública en el manejo de la selección de los directores, el manejo de personal, de recursos humanos, de relaciones con las personas, no está garantizado por los papeles. Hay que buscar otros mecanismos. Entonces somos críticos porque en vez de hacer todo ese aparataje que se hace con el profesor Nobel, lo que se debe hacer es mejorar la formación inicial docente. Perfecto. ¿Cómo se está trabajando en eso? Se está trabajando fuerte y constante. De hecho, en el proyecto de ley se menciona que efectivamente en materia de formación inicial se va en primer lugar, digamos, a establecer una elevación de los estándares para el ingreso a las carreras de pedagogía, partiendo con un piso del mecanismo hoy día vigente, la PSU, de 500 puntos, llegando a 550 en régimen el año 2020, adicionando a ello la posibilidad de que también ingresen aquellos estudiantes que pertenezcan en el primer periodo al 50% del mejor rendimiento de nota de su establecimiento, llegando en la etapa final a un 30%, la posibilidad de incorporar también las carreras de pedagogía de manera directa a aquellos talentos pedagógicos detectados con el programa PASE, de acompañamiento de acceso efectivo. Pero además de ello, se ha señalado que las carreras de pedagogía deben ser impartidas solo por universidades, que estas además deben estar acreditadas institucionalmente, acreditadas como carreras, y también avanzar en la acreditación, ¿cierto?, por programas de estudio. Se ha establecido la necesidad de revisión de los planes y programas de las diferentes casas de estudio de manera a hacerlas acordes con las exigencias de la realidad hoy en nuestra sociedad en materia de formación. Se ha señalado la introducción de un sistema de medición nacional de carácter formativo, de manera tal de aplicar una prueba a mitad de la carrera, a mitad del periodo de duración de la carrera de formación, una prueba nacional que permita medir si efectivamente la oferta de formación que la casa de estudio ha formulado al joven condice con la realidad, es decir, que si lo que prometió enseñar efectivamente tiene el nivel de avance y de consolidación en el proceso de aprendizaje de los futuros profesores, y si ello no ocurre, obligarla a que adopte las medidas que permitan que efectivamente la oferta tenga la posibilidad de concretarse al término de su carrera y que su título profesional, por tanto, ¿cierto?, sea la única condición para ejercer la carrera profesional. Todos esos elementos no son sueños, son los desafíos que tiene el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Suena muy bonito, pero... Son los desafíos que están en el carpete y que tienen que ser abordados en este proyecto de ley de manera iniciaria, y en el segundo semestre de este año, cuando discutamos el sistema de educación superior,
esté presente junto con la acreditación, junto con la gobernanza, junto con el acceso a la educación superior y la gratuidad. Son temas que están dentro del programa de gobierno y que la Presidenta nos ha pedido especial dedicación a que efectivamente los cumplamos, como ha sido su decisión, ¿cierto?, durante su mandato. Perfecto, Bueno, estamos llegando al final del programa, tiene un minuto final de réplica para hacer sus conclusiones. El proyecto de carrera no es universal, es solo parcialmente universal y en el largo plazo no es una carrera motivadora, va a mantener el agobio laboral de los docentes con criterios individualistas y de competitividad y no garantiza un perfeccionamiento continuo, una formación continua en la construcción de sus saberes pedagógicos, no valoriza realmente a los docentes. Perfecto. Seremi, lo mismo para usted, un minuto de réplica para hacer las conclusiones. Nosotros esperamos que efectivamente este sistema de desarrollo profesional que ha sido puesto a conocimiento de la ciudadanía y al debate legislativo permita efectivamente consolidar los avances que en materia de conciliación de la educación como un derecho ha prometido el gobierno del presidente Bachelet, que permita que efectivamente los docentes tengan el apoyo, las herramientas, el financiamiento y los mecanismos de parte del Estado para permitir el desarrollo pleno de sus funciones y permitir, ¿cierto?, enseñanza de calidad en nuestra sociedad. Perfecto. De esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo de réplica por las pantallas de Canal 8. Agradecemos la presencia de la señora Olimpia y también de don Sergio Camus. Muchas gracias. Los invito a seguir en nuestra compañía. Vamos a seguir discutiendo. Sí, pues sí. Está bien. No se agota. Está bien, está bien.